¿Cómo me convertí en un buen vendedor? 5 tips. Bienvenido a un nuevo episodio de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza de mercadeoglobal.com. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante y es cómo me convertí en un buen vendedor, porque efectivamente no siempre fui un buen vendedor. Creo que en la sesión de ayer hablábamos, o en la sesión de antes de ayer hablábamos que vender es una habilidad que cualquier persona puede adquirir, y pues hoy te voy a dar una serie de consejos. También te decía que vender ya no se trata de una transacción económica, es decir, que el objetivo final no es solamente lograr una venta, sino de lograr establecer una relación de mutuo beneficio entre todas las partes involucradas y que está basada en la confianza y está basada en la credibilidad a través de la cual tú vas a poder servir a otras personas con tus productos, con tus servicios, con tu conocimiento, con tu experiencia, con tus dones, talentos y con tu pasión. Y si logras ese objetivo, serás indudablemente el mejor vendedor del mundo. Antes de pensar con la charla de hoy, me gustaría obsequiarte mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos. Si aún no lo tienes, lo puedes adquirir completamente gratis en español y en formato digital desde 8reglas.com, el número 8reglas.com. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema cómo es aquello de volverse un buen vendedor, o qué tips y qué consejos te puede dar. Y fíjate que fue alguna vez durante una sesión de consultoría que tuve con algún grupo, alguno de mis masterminds, y un participante de este grupo me hizo una pregunta interesante. Me dijo: Álvaro, ¿cómo lograste convertirte en vendedor y cómo te diste cuenta de que en realidad eras un vendedor? Y la verdad, apenas me hicieron la pregunta, pues me quedé en blanco y tardé cierto tiempo en hallar la respuesta, porque no tenía un recuerdo fresco, no sabía ni siquiera un momento que dijera fue ahí cuando ocurrió. Y pues si tú has sido seguidor mío, tanto de los contenidos que tengo fuera de Clubhouse, dentro de Clubhouse, en el blog, etcétera, etcétera, seguramente sabrás que empecé mi camino del emprendimiento más o menos en 1998, cuando el Internet y el mundo en sí era totalmente diferente a lo que tenemos hoy en día. En aquella época el Internet estaba apenas en pañales. Yo creo que el Internet ni siquiera había aprendido a caminar en aquella época. Y sobre todo carecía de toda la tecnología que hoy hacen de la red una poderosa herramienta. Así que los primeros años, los primeros pasos los dediqué a adquirir el conocimiento sobre en qué consistía en Internet. Traté de descubrir todos los secretos que encerraba ese increíble nuevo mundo y que estaba creciendo con una rapidez abismal. Y a veces era un poco difícil entender esto que estaba sucediendo. No fueron incluso pocas las ocasiones en las que justo después de aprender a manejar alguna herramienta, aparecía una nueva actualización y todo cambiaba. Hoy también cambian las cosas con mucha frecuencia, pero en aquella época yo creo que se notaban esos cambios mucho más rápidos, porque cualquier pequeño cambio era un súper cambio. Y hay una anécdota que suelo referir, porque es muy ilustrativa de cómo era trabajar en aquella época. Y el hecho es que el primer libro que yo escribí me tomó un poco más de un año. Y fíjate lo que sucedió. La ilusión de haber terminado ese libro duró muy poco, porque fue poco lo que me demoré en darme cuenta que buena parte del contenido ya estaba completamente desactualizado. La red ya había cambiado mucho en ese año. Entonces, si bien el libro me tomó un año escribirlo, pues en el proceso ya se iban desactualizando muchas de las partes, y muchas de las partes se desactualizaron muy rápido. Por supuesto,
En aquella época no era que yo tuviera tampoco mucho tiempo disponible, porque pues yo estaba haciendo todas las actividades de mi negocio, era el webmaster, el diseñador, era el que escribía los textos, copywriter, consultor, y claro, pues también tenía que armar los procesos de venta de mis propios productos y mis servicios, e incluso los procesos de venta de los productos que estaba promocionando como afiliado. Te recuerdo que yo de profesión soy psicólogo, así que muchas de estas tareas las aprendí de modo empírico, con la práctica. Yo no tenía ni idea de esta parte tecnológica, ni de esta parte de escritura, todo esto era un mundo completamente nuevo, no solamente la parte tecnológica y la parte de internet, sino todo el mundo del marketing y las ventas. Entonces aprendí efectivamente de un modo empírico y pues básicamente a prueba de muchos ensayos, de muchas pruebas, de muchos errores, de muchos caerme y aprender de los errores. Y pues simplemente no había otro camino porque pues en aquella época internet estaba aún en pañales y todos estábamos en modalidad aprendizaje. Y básicamente no había modelos, tampoco había modelos de éxito, no había gente a la cual modelar, todos estábamos más o menos en el mismo tono de aprendizaje. Y si bien había personas especializadas en cada una de las diferentes áreas del Internet que podríamos decir, primero había dos problemas. Que la gente que sabía cobraba demasiado, es decir, estaba ya controlada por las grandes empresas, las grandes multinacionales, y estaba fuera del alcance de los presupuestos de un emprendedor. Y por otra parte, si bien tenían conocimientos especializados en ciertas áreas, no necesariamente quería decir, se lograba traducir eso en que tuvieran experiencia en Internet y menos en marketing por Internet, porque pues al comienzo pues esto era como el viejo oeste, todo el mundo tratando de aprender. Otro problema que se presentaba en aquella época era que en la medida en que tú no estabas teniendo ventas, pues tú tampoco podías empezar a tercerizar los procesos. Entonces, pues básicamente a mí me tocaba hacer todas las labores, porque mientras que no haya ingreso, por más de que uno sepa que tiene que tercerizar y que buscar la ayuda de otras personas y empezar a delegar, pues si tú no tienes los recursos económicos, pues no lo vas a poder hacer. Y quizás tú estés en este momento en esa disyuntiva. Quizás estés en estos momentos abrumado por la tecnología, abrumado por lo que se presenta en Internet y quizás te esté pasando lo mismo que a mí me pasó hace más de 20 años. Tantos términos nuevos, tanta tecnología nueva, tantos cambios, obviamente tantos modelos de negocio, porque hoy el problema no es que no haya información, sino que hay exceso de información. En aquella época nos faltaba información. Hoy en día tenemos exceso de información, exceso de modelos de negocio y pues obviamente esto también crea un poco más de trabajo. Así que en aquella época pues no hubo más remedio que hacer el curso, por decirlo de alguna forma, por el camino más largo, por el más difícil, por el más lento, pero también por el más didáctico, es decir, aprender a vender en base a la experiencia, a los errores, etcétera, etcétera. Y efectivamente fue algo que me costó, porque pues yo no sabía muchas de estas cosas de marketing, de negocios, de ventas, y además porque soy consciente hoy de que no se trata solo de aprender una serie de técnicas y de implementar unas estrategias y de recitar un libreto preestablecido, sino pues que también hay que lidiar con los miedos habituales que tenemos todos los seres humanos, todas esas telarañas mentales que tenemos, esa mala relación o buena relación que tenemos con el dinero, con las relaciones, con las ventas, con el marketing. Y así no lo creas, también tuve miedos y todavía tengo algunos. Y yo a esto los llamo las famosas telarañas mentales.
Y es natural, porque cuando, por ejemplo, somos niños, cuando estamos en el colegio, nadie nos enseña a vender. Y en la universidad tampoco nos enseñan a vender. De hecho, en la universidad a mí me enseñaron a ser psicólogo, me enseñaron a ejercer mi profesión, pero no me enseñaron a mantener mi consultorio particular lleno, o cómo salir a buscar prospectos, cómo buscar clientes o pacientes. Y en esos momentos, cuando está uno en todos estos procesos, uno no se da cuenta de la necesidad de aprender a vender y solo lo descubre cuando ya está ejerciendo, cuando ya está en el campo de batalla, cuando ya necesita salir a conseguir clientes. Afortunadamente, tuve la oportunidad de conocer a referentes del marketing, a unas personas con experiencia, excelentes vendedores que me fueron transmitiendo su conocimiento y en especial su pasión por las ventas, porque esa parte es importante. Tienes que estar apasionado por esto del mundo de las ventas para realmente convertirte en un maestro. Y fue así cuando efectivamente logré perderle el miedo y desarrollé, en base a la práctica, esta habilidad de las ventas. Hoy, aunque no me considero el mejor de los vendedores, no me puedo quejar, no me va mal y jamás lo imaginé, pero es una actividad que hoy en día disfruto y lo disfruto mucho, y precisamente lo disfruto es porque yo sé que entre más venda, más posibilidades voy a tener de impactar la vida de otras personas con mis cursos y mis productos y mis servicios. Que esto va de ventas, por supuesto, una venta, pero el objetivo final, al menos como yo lo entiendo hoy y después de tener esta experiencia, el objetivo no es tanto de lograr una venta por lograr una venta, porque sí, a pesar de que somos una empresa, somos un negocio, tenemos que vender para subsistir y para crecer, para mí es mucho más importante la capacidad transformacional que lo que uno tiene para ofrecer, y que efectivamente hay un intercambio de valor. O sea, yo te entrego mis conocimientos, tú me entregas el dinero, pero la parte que yo te entrego es susceptible de hacer que tus procesos, tu marketing, tus ventas y tu negocio pues pase a otro nivel. Si no, no tendría ningún sentido, porque nadie me compra cursos simplemente por adquirir información. Básicamente, cuando me están comprando un curso, me están comprando a mí, me están comprando la experiencia que yo les puedo transmitir a partir de mis cursos, el hecho de que yo ya he pasado por donde ellos quieren pasar y donde quieren llegar, ya tengo experiencia y les puedo acortar la curva de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú te das cuenta que vender no es vender por ganar dinero exclusivamente, sino que vender es servir, y en la medida que tú sabes y eres consciente de que efectivamente tus productos y tus servicios tienen la capacidad de transformar vidas, porque realmente estás transformando no solamente un negocio, sino una persona, una familia, una profesión, una práctica profesional, etcétera, etcétera. Cuando te das cuenta que lo tuyo vale y que si la gente lo aplica va a obtener resultados, pues ya se vuelve un deber el hecho de tener que vender. Porque si no vendo, no ayudo a transformar a la gente. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo que siempre doy. Cuando uno está en una presentación de ventas, digamos que estuviera yo dando ahorita una conferencia, y al final de la conferencia voy a ofrecerles un producto a la venta. En ese momento de hacer la transición de la parte de contenido a la parte de la venta, la gente que no está cómoda con el tema de las ventas, que no está convencida de que es su deber y su obligación moral vender, porque si no vende no puede transformar vidas y no puede ayudar a la gente. Porque en última la gente te está comprando es porque tú tienes la capacidad de ayudarle a solucionar un problema. Entonces, es tu obligación y tu deber salir y vender y autopromocionarte y vender con orgullo si lo tuyo, obviamente estamos saliendo bajo el supuesto de que tú estás vendiendo realmente productos y servicios transformacionales. No que estás saliendo a vender humo, porque también allá afuera hay mucha gente que vende humo. Entonces, una de las grandes lecciones que aprendí
y que quiero compartir contigo es que cualquier persona, sin importar a qué se dedique, yo considero que puede aprender a vender y puede desarrollar esa habilidad y puede disfrutar del proceso y no va a ser algo que le produzca estrés o miedo o ansiedad, o incluso esa transición a la venta va a ser normal, transparente. Por eso es que yo quiero que tú también te quites esas telarañas mentales que te impiden ser un buen vendedor. Y quiero que te despojes de estos miedos, y es por eso que decidí darte estos 5 tips que te prometí al comienzo. Así que vamos a empezar. El consejo número 1. La venta comienza la noche anterior. ¿A qué me refiero con esto? Que la improvisación es el peor enemigo de un vendedor. Por más de que creas que eres un genio en las ventas, por más de que creas que eres un genio en marketing y en negocios, por más de que estés convencido de que te conoces el libreto ganador a la perfección, si no preparas la venta, no vas a vender. Preparar la venta significa que tienes que conocer muy bien a tu cliente, tienes que conocer muy bien a tu competencia, y estas son tareas que sí o sí debes aprobar antes si efectivamente quieres tener éxito. Son, por decirlo de alguna manera, prerequisitos a la venta. Es más, incluso antes de que tú desarrolles un producto o servicio, tú tienes que saber con exactitud y con precisión ese producto o ese servicio que estás desarrollando, a quién va dirigido y quién es el cliente potencial que se va a ver más beneficiado de ello. Tienes que ver y conocer exactamente quién más está llegando a ese público objetivo. ¿Qué soluciones o qué problemas están ayudando a solucionar a ese mercado? ¿Cómo lo están ofreciendo? ¿Con qué color? ¿Con qué sabor? ¿Con qué tamaño? ¿Con qué precio? Todo. Tienes que saber todo exactamente la competencia para que tú puedas realmente tener una estrategia de marketing, para que puedas realmente tener una estrategia de diferenciación y una mejor forma de posicionarte ante los ojos del mercado. Te doy un ejemplo. Todo el mundo cree que en un webinar, por ejemplo, la venta, un webinar cuyo objetivo final es vender algo al final, después de haber dado mucho contenido de valor. La venta es ese momento en que se transiciona a la venta. Mentiras. La venta empieza desde el mismo proceso, incluso aún antes de que empieces a hablar la primera palabra en tu webinar. Va mucho más atrás de eso. Empieza desde la forma en que diseñas las páginas de captación de prospectos, desde la página de registro, y va muchísimo más atrás cuando has hecho el análisis y debida investigación del mercado. Y cuando conoces y has hecho la tarea de determinar cuál es tu avatar. Lamentablemente, muchos no se toman este trabajo, no lo hacen y creen que la venta es el momento de la venta, el momento en que están haciendo el ofrecimiento, pero para llegar allá se requiere tiempo. Es más, yo siempre que empiezo un proceso de planeación de un webinar o de una charla, una conferencia, yo siempre empiezo por la oferta, empiezo por el final y empiezo a construir hacia atrás para ver cuál es la mejor forma del inicio. Pero todo basado en un estudio de qué es lo que yo quiero ofrecer y a quién se lo quiero ofrecer. Bueno, la segunda característica es que tienes que ser una persona visible y reconocible. Lo habrás escuchado, seguramente haber escuchado más de una ocasión, pero no basta. No basta con ser el árbol más frondoso del bosque, porque la competencia te va a absorber. Hay que ser el más visible. ¿Cuál es el más fácilmente reconocible? Alguien a quien el mercado pueda efectivamente recordar. De nada, absolutamente nada, te sirve vender un producto y un servicio y que este producto y este servicio sea el mejor sobre la faz de la tierra, que sea el mejor producto que realmente cumpla la promesa transformacional. Si nadie lo conoce, nadie te conoce y por tanto nadie va a conocer ese producto o servicio. Entonces tienes que tener toda una estrategia de visibilidad y que seas reconocible.
En términos de Internet, y eso quiere decir que tienes que tener una estrategia casi que de omnipresencia. Tienes que estar en aquellos lugares en los cuales se congrega tu público objetivo. Y ahí tienes que concentrar todos tus esfuerzos. No es estar en todas las redes sociales por estar en todas las redes sociales. Hay que estar en las redes sociales en las cuales efectivamente tu público objetivo se congrega y en las cuales tú tienes la posibilidad de entrar a tener una estrategia de visibilidad unida con la estrategia de visibilidad en otras redes sociales. Esa estrategia te va a dar una visibilidad. La gente va a empezar a conocerte, te van a empezar a ver por todas partes, bien sea que tienes tu canal en YouTube, en YouTube te van a conocer por video, tienes tu podcast, te van a conocer por audio, tienes tu blog, te van a conocer por reportes, por artículos, te van a conocer por webinars, por las alianzas estratégicas que estás haciendo con otras personas, estás participando en Clubhouse, tienes Facebook, tienes Instagram, tienes Telegram, tienes una gran cantidad de cosas, pero solamente tiene sentido en aquellas que realmente le puedas dedicar tiempo y en las cuales puedas tener una estrategia. Yo no me considero que yo tenga una estrategia perfecta de visibilidad en todas las redes sociales, pero sí sé que yo domino algunas. Y sí sé que tengo una estrategia multicanal y sé que tengo todo un sistema para repropositar contenido y en muchas ocasiones colocarlo en piloto automático en muchas redes y en otras pues sí requiere algo manual, pero creo que sí tengo una presencia soy bastante visible y reconocible. Así que recapitulando, primero, la venta comienza la noche anterior. Segundo, tienes que tener una estrategia de visibilidad y tienes que ser reconocible en el mercado. El tercero es que tienes que tener presente que esto de las ventas son relaciones, no son transacciones. Lo repito, las ventas son relaciones y no transacciones. Perdón, no importa qué ofreces, no me importa qué vendas, a qué precio lo vendas, porque hoy en el mundo de los negocios se basa en la calidad de las relaciones que realmente puedas establecer con cada uno de tus clientes y en especial de la transformación que le puedas dar a su vida, a su profesión, a su negocio, a su empresa, a su vida personal, profesional. Así que ya no son transacciones, ya el precio no interesa. Interesa son los resultados que tú tienes la capacidad de darle a la gente que confía en ti y te compra tus productos y tus servicios. Y es tan importante esta parte de las relaciones que ahí es donde está la verdadera mina de oro de cualquier negocio, dentro o fuera de Internet. Si yo solamente me preocupara por la parte transaccional y solamente me preocupara por una sola venta, estoy desperdiciando la verdadera mina de oro que está en los negocios, que es en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta venta que yo le puedo hacer a un cliente. ¿Y cómo puedo hacer? Tengo que hacer cultivando esa relación. Primero, lo primero es que lo que me compró, pues obviamente tiene que tener el poder transformacional que le prometí. Si yo le prometí que mi producto hace X, Y o Z, pues más vale que lo cumpla. Y después de eso tienen que ver la calidad de mis productos, la cercanía que tienen conmigo, que si tienen alguna pregunta tienen a quién acudir, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a construir relaciones, los vas a nutrir de mucho más contenido. Si le prometiste X, le vas a entregar 10X y estás construyendo una relación. Y en la medida que vas construyendo esa relación, te queda entre 10 a 15 veces más fácil venderle a alguien que tratar de ir a buscar a una persona que jamás ha comprado una primera vez contigo y eres un completo desconocido. Además, quiero que veas que todos los tips que te estoy dando se enlazan los unos a los otros. Tienes que tener una estrategia. La venta comienza la noche anterior. Tienes que tener una estrategia de visibilidad y ser reconocido. Y parte de esa estrategia y de todo ese proceso es que tienes que crear relaciones y no preocuparte solamente en la parte transaccional. La cuarta parte, o el cuarto consejo que te doy, algunos malos vendedores
consideran que esto es malo, y es el hecho de que siempre vas a tener objeciones. Tus clientes siempre van a tener, o tus prospectos siempre van a tener objeciones. Para mí, las objeciones, en vez de ser una amenaza o de ser algo que es un problema para la venta, para mí realmente son y representan una oportunidad. Y eso lo tienes que tener claro. Cuando la gente tiene una objeción, tú tienes que saber cómo. Primero, ¿cuáles son esas objeciones que está teniendo tu potencial cliente? Y una vez sepas tú esa objeción, tú tienes que saber cómo derribarla. Y esta es por lo que yo digo que las objeciones son unas oportunidades, es realmente una oportunidad. Sin embargo, esta es una realidad que muchos vendedores se niegan a aceptar o que no entienden. ¿Y cómo se ve esto traducido? ¿Cómo se nota que esto es así? Porque se enredan en hablar solamente de las características del producto, solo características, te dan el precio y al final no venden. ¿Por qué no venden? Porque están concentrados en dar solamente características y no dar beneficios. No conocen exactamente cuáles son los dolores del cliente y por tanto tampoco saben si están en la capacidad de brindarle la solución adecuada para cada uno de los clientes y que se enamoren, se terminen enamorando de ti. Es más, cuando yo empiezo un proceso de ventas, que como ya lo dije en el punto 1, la venta comienza la noche anterior. O sea, no es en el momento que estás haciendo la venta. En el momento que tú haces esa transición a la venta, antes de empezar, y sobre todo en la parte de la transición, tú ya tienes que haber resuelto muchas de las objeciones que tenga tu mercado. Y antes de empezar un proceso, un embudo de marketing o sistema de ventas, tú tienes que saber con anticipación cuáles son las principales objeciones que tiene tu mercado. Y si no, tienes que tener implantado un sistema para lograr detectarlas, para poder rebatirlas. Y tú las vas rebatiendo desde el momento cero, desde la primera comunicación que estás teniendo con las personas. No solamente después de que haces una oferta y les dices, bueno, si tu objeción es el precio, esta es mi respuesta. Si tu objeción es el tiempo, esta es la respuesta. No, las cosas no funcionan así. Tú tienes que conocer las objeciones para poder saber cómo vas a estructurar el contenido y cuál va a ser esa estrategia de comunicación con tus clientes aún antes de que empieces a haber dado tu charla de ventas o aún antes de que lleguen a tu carta de ventas. ¿Que todo el mundo va a llegar ya con las objeciones resueltas? Por supuesto que no, pero ya las has trabajado tú previamente. Las trabajas durante el proceso de la carta de ventas o del proceso de ventas, llámalo webinar, presentación en vivo, presentación cara a cara, carta de ventas, videocarta de ventas, cualquiera que sea el problema, la forma en que estás vendiendo, pues tienes que ir solucionando esos problemas que les está aquejando a tu público y tienes que resolverles las objeciones. En últimas, si tú no resuelves las objeciones de tu potencial cliente, la gente no te va a comprar. Bueno, creo que eso queda claro. El punto número 5, o el consejo número 5 que te doy es que un cliente satisfecho es tu mejor vendedor. Y esto va unido, de hecho, recuerda, no son transacciones, son relaciones. Eso es lo realmente importante. Si tú puedes ayudarle a tu cliente a mejorar su vida, si logras efectivamente ayudarle a solucionar su dolor, si logras que te compre una y otra vez, el resultado será que te va a traer él mismo, se va a encargar de traer nuevos clientes. Se va a convertir en un embajador tuyo, en un evangelizador de tu marca, por decirlo de otra forma. Y su testimonio va a reforzar tu autoridad y le dirá al mercado que tú eres la mejor opción. Por eso a mí no me interesa tener clientes de una sola vez. Yo quiero tener clientes que me compren una y otra vez, exceder sus expectativas para que ellos mismos sean los que se encarguen de traerme un flujo ilimitado de clientes. Espero que vayas entendiendo todo esto, pero
Me recuerdo nuevamente la pregunta que me hicieron en uno de estos masterminds hace muchos años. Álvaro, ¿cómo te convertiste en vendedor? ¿Cómo te diste cuenta que eras un vendedor? Y luego de haber reflexionado, de haber rebobinado la cinta de la memoria y volver al pasado, pude responder lo siguiente. He aprendido técnicas, he aprendido estrategias, me sé algunos trucos efectivos, pero solo pude considerarme un buen vendedor el día que entendí que el mejor negocio del mundo es servir. Y créemelo o no me lo creas, porque suena incluso a veces como algo fantasioso lo que estoy diciendo. Pero cuando esto ocurre un clic en tu mente. Es como si te cambiaran de chip. Y cuando tú te das cuenta de que tú estás en el negocio de servir y no meramente de vender un producto y un servicio, las cosas cambian. Y a eso es que me dedico ahora. Desde ese entonces, desde que descubrí la verdadera razón, es a lo que me dedico ahora cada día de mi vida, las 24 horas del día. Cuando entendí que el verdadero propósito de mi negocio era servir a mis clientes a través de mi conocimiento, de mis dones, de mis talentos, de mi experiencia, de mi pasión. Y cuando puse efectivamente en práctica esa premisa, mis ventas se incrementaron exponencialmente. Y por supuesto, no solamente se incrementaron mis ventas exponencialmente, sino también las bendiciones y la satisfacción de ayudar a otros creció exponencialmente. Así que si tú tienes un negocio dentro o fuera de Internet y vendes algo, un producto o un servicio, solo, a mi juicio, serás un buen vendedor el día que entiendas que tu propósito no es hacerte millonario, sino generar transformaciones positivas en la vida de otras personas. Es cuando te das cuenta que tú no estás vendiendo productos y servicios, lo que estás vendiendo son transformaciones. Ahora, tampoco quiero que me malentiendas. Si tu objetivo, si también tú quieres en el proceso convertirte en millonario, es mucho más posible que lo logres cuando tengas una mentalidad diferente con lo que estás vendiendo. Así que mi consejo es que debes utilizar tus dones, tus talentos, tu conocimiento, tu experiencia, tu pasión. ¿Para qué? Para servir a otros y para efectivamente provocar un intercambio de beneficios entre todas las partes involucradas. Se beneficia tu cliente, te beneficias tú, pero se beneficia también el mercado. Y eso es un agente multiplicador, porque en la medida que tú estás ofreciendo soluciones a problemas, tu cliente va a mejorar sus procesos y también él va a influenciar positivamente en otros con lo que esta persona se dedica. Bueno, con esto termina mi intervención del día de hoy en cuanto a los tips de ventas. Espero que le haya sacado acá algunas ideas. Creo que ha quedado absolutamente claro que vender hoy en día ya no se trata simplemente de una transacción económica, sino que tienes que establecer una relación basada en la confianza, en la credibilidad, y tienes que dedicarte a servir a otras personas con tu conocimiento, tu experiencia, tus dones, tus talentos y tu pasión. Y si logras ese objetivo, serás el mejor vendedor del mundo. Bueno, si te interesan estos temas, me gustaría nuevamente recordarte que puedes obtener mi libro 8 reglas de los emprendedores exitosos completamente gratis en formato digital y en español. Basta con que vayas a 8reglas.com. El número 8, reglas.com. Aquí termina esta emisión del programa de Hablemos de Marketing y Negocios con Álvaro Mendoza. Gracias por tu compañía, por tu atención. Si te gustó, por favor, compártelo. Te espero en el próximo episodio con más temas de marketing, negocios y emprendimientos. Mientras llega ese momento, te invito a visitar el blog de mercadeoglobal.com y disfrutes de más enriquecedores contenidos.